Hola a todos. Empezamos con este vídeo las clases realmente online del tercer trimestre. Vamos a intentar seguir más o menos el mismo esquema que teníamos ya planteado para lo que quedaba de curso y repasando un poquito lo anterior según vayamos avanzando, ¿vale? Entonces en el tema 8 ya os conté que íbamos a ir alternando un poquito para adelante y para atrás en el libro de texto. Entonces tenéis aquí el esquema del tema 8. En la parte de cultura vamos a ver la religión en Roma. Las páginas las tenéis de 136 hasta 138. Declinaciones vamos a ver en este tema la cuarta y la quinta. Los verbos veremos el pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Luego tenemos los latinismos de la 148 y la evolución fonética de la 147. Bien, voy a ir colgando vídeos para ir explicando el tema 8, ¿vale? Y iré colgando también ejercicios para que me vayáis entregando sobre este tema, sobre cada una de las partes que hagamos. ¿Vale? Todo esto en Teams, para poder tener algún tipo de calificación de cara a la tercera evaluación. Empezamos con la parte de cultura y vemos la religión en Roma. Las características tienen tres características principales, ¿de acuerdo? La primera de ellas es el politeísmo. Bien, es decir, creían en muchos dioses. La segunda característica importante es la superstición, ¿vale? Los romanos eran un pueblo muy supersticiosos. Ellos pensaban que existían unos espíritus, que llamaban númina, que les iban a hacer el mal si ellos no realizaban algunos cultos muy específicos. La religión romana no es un código moral o un código ético como puede ser una religión un poco más moderna, portarse bien para ir al cielo o cosas así. Ellos pensaban simplemente que tenían que realizar una serie de cultos para que los dioses y los númina les dejaran en paz o los proporcionaran algún tipo de beneficio, ¿vale? Politeísmo, superstición y, como tercera gran característica, es el sincretismo religioso, ¿vale? ¿Qué es esto? Que toleraban e incluso admitían a dioses que venían de fuera. Por ejemplo, el gran ejemplo que tenemos es la mitología griega. Ellos tenían unos dioses, que veremos después, a los cuales introdujeron, a los cuales añadieron, mejor dicho, todos los dioses griegos, que ya hemos visto en el libro de la primera oración. Zeus lo convirtieron en Júpiter, a Hera la convirtieron en Juno, etc. También asimilaron divinidades que venían de Oriente, como Cibeles, o Mitra, Isis, Osiris, ¿vale? Una religión que va a ser muy importante, sobre todo en época imperial. Con el cristianismo lo intentaron también, pero había un gran choque cultural. Hemos dicho que los romanos eran politeístas, ¿vale? Ellos querían que se rindiera culto a sus dioses, más los dioses que tú tuvieras. Los cristianos chocaban frontalmente contra esto. Los cristianos solo tienen un dios y no pueden adorar como dios a nadie más. Son monoteístas. Con lo cual, los cristianos sufrieron persecuciones por parte de los romanos porque no respetaban la ley religiosa romana, en la cual decía que tienes que rendir culto a tus dioses, da igual cuáles sean, y sobre todo al emperador. Lo tenemos aquí puesto, ¿vale? Por eso los cristianos fueron perseguidos. Con los años, el cristianismo fue ampliándose, sobre todo en las ciudades, y a partir del año 313, el emperador Constantino, en el Edicto de Milán, proclamó la libertad religiosa, es decir, cualquiera podía mantener la religión que le diera la gana. Nadie iba a perseguir a otra persona por tener una religión. Esto solo duró hasta el año 380, en la que Teodosio, en el Edicto de Tesalónica, nombró el cristianismo como única religión oficial en el imperio. ¿Y qué pasó? Que los cristianos comenzaron a perseguir a todos esos paganos que les habían perseguido con anterioridad, ¿vale? Los cristianos lo que hacen es vengarse de todo lo que habían sufrido anteriormente. Cuando hablamos de los tipos de cultos en Roma, tenemos 4 cultos importantes. Bien. Empezamos con el culto popular. El culto popular se refiere al culto del pueblo, de las clases bajas. Tiene sobre todo un carácter agrario y los rituales están orientados a la obtención de cosechas, ¿vale? Es uno de los primeros cultos que tenemos en Roma y era simplemente para que Marte les fuera propicio, Marte y Ceres les fueran propicios para que las cosechas fueran adecuadas. El culto familiar es
el que se hacía dentro de cada casa, cada familia. Hablamos siempre de familias ricas, de romanos ricos, ¿de acuerdo? Cada casa es un pequeño templo y tenían una parte sagrada, una especie de altar sagrado que luego os enseño. El padre de familia, el pater familias, era el encargado de ejercer esa religión, el sacerdote de la familia. Y tenemos 3 tipos de divinidades, más una que no viene en el libro, que ahora os explicaré. ¿De acuerdo? Tenemos, por un lado, los lares familiares, que son los dioses que protegen el territorio donde está la casa. ¿De acuerdo? Luego tenemos los penates, que son unos dioses familiares que protegen la despensa, el pan de cada día. Los manes son los espíritus de los antepasados muertos que protegen a las personas que forman parte de la familia, ¿vale? Y por último tenemos el genio. El genio es una divinidad que es exclusiva del pater familias, ¿vale? Es el que le va a dar la fuerza engendradora para poder seguir siendo el más poderoso de la familia, tener el poder. En el libro tenemos una foto de un larario que puede estar en relieve, como veis en el libro, o puede estar pintado sobre la pared en un mural como este que tenéis aquí. ¿Vale? Aquí vemos el dios familiar central, los lares a los lados y abajo esa serpiente es el genio. ¿Vale? El genio siempre se representa como una serpiente. Seguimos con el culto público. Bien, este culto es el que realizan todos los ciudadanos fuera de su casa. ¿Qué tenemos como principales manifestaciones? Tenemos plegarias y sacrificios colectivos. Una cosa muy importante del culto romano es que todo tenía que desarrollarse a la perfección. ¿De acuerdo? Si algo no salía bien, tenía que repetirse, puesto que entonces el sacrificio no sería adecuado, o el dios no aceptaría el sacrificio. ¿Vale? Sacrificio podía ser cruento o no cruento, es decir, podían matar un animal o no matarlo. En caso de matarlo, lo dejaban desangrar en un altar. El templo romano no se entraba, no era como en una iglesia o como en una mezquita. El templo romano, lo que es el templo solo es la casa del dios. Fuera estaba el altar donde mataban al animal y la gente se congregaba a las afueras, al lado del altar, ¿vale? Y una vez muerto el animal, se daba de comer a la gente que había participado de la ceremonia. Bien, tenemos como cosa importante los colegios sacerdotales. ¿Vale? Esto se lo inventó ya el segundo rey de Roma, Numa Pompilio. Y tenemos los 3 más importantes, los tenemos ahí. Los pontífices, que eran los responsables de la religión nacional, de los qué tipo de dioses se iban a adorar. ¿Vale? Tenían uno importante que era el Pontifex Maximus, el pontífice máximo. Ahora mismo el sumo pontífice sería el papa para la religión cristiana. Los augures. Estos interpretan la voluntad de los dioses a partir de fenómenos como, por ejemplo, ¿cuál? Pues un rayo, un trueno, una tormenta, el vuelo de los pájaros. Los pollos les iban en una jaula, o los pollos los soltaban y les echaban comida, depende si comían o no comían, pues el dios quería o no quería hacer algo. Y las vestales. Las vestales son muy importantes en Roma. De hecho, acordaos que la madre de Rómulo era una vestal. ¿Vale? Son mujeres vírgenes elegidas desde la infancia entre las familias ricas de Roma, que su labor era mantener encendido el fuego sagrado en el templo de Vesta. Era aquel templo circular que tenía un agujero arriba. Ahí vemos una representación de lo que podría ser el templo de Vesta, que es este de aquí, el circular, ¿vale? Y este humo que sale de aquí sería el templo de sería el que sale por el fuego de Vesta, tiene un agujero arriba para que el humo pudiera salir. Si el humo se apagaba en algún momento, era sinónimo de que algo malísimo iba a ocurrir en Roma. Por último, y sobre todo a partir de Julio César, se empezó a hacer un culto al emperador. Sabemos que Julio César nunca jamás fue emperador, pero sí que fue el primer dignatario que fue nombrado Dios después de su muerte. Ahora hablamos del divino Julio. Después de él, cuando reinó Augusto, que ese sí ya fue el primer emperador de Roma, Augusto también fue convertido en Dios. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, todos los emperadores, al principio, después de muertos, se convirtieron en dioses, y a partir de Diocleciano ya eran
divinizados en vida, ¿vale? Bien, todo esto se llama apoteosis, es el acto de nombrar un emperador dios. Bien, claro, todo esto de rendir culto al emperador era una especie de unión entre todo lo que era el Imperio de Roma en la figura del emperador. Y esto servía para unión frente a los extranjeros. Los extranjeros eran los que no rendían culto al emperador. Tú podías tener tu religión, es lo que hablábamos antes, ¿vale? Tú podías tener una religión de Isis, de Osiris, de Mitra, lo que fuera, pero tenías que rendir culto al emperador. Los cristianos no podían hacer esto, porque su religión se lo prohíbe, son monoteístas. Entonces, por eso fueron perseguidos en época, sobre todo con Diocleciano. Antes de que los romanos conocieran a los griegos y por ello se pusieran en contacto con todos los dioses griegos, tenían sus propios dioses, los dioses autóctonos romanos, como por ejemplo Faunia, la diosa de los rebaños, muy parecida a Fauno pero en mujer. Flora, la diosa de las plantas. Pomona, la diosa de los frutos. O Vesta, la diosa del fuego y del hogar. Ya en época de la República, cuando los romanos entraron en contacto con los griegos, conocieron la riqueza de la mitología griega y con ellos sus dioses. ¿Y qué hicieron? Asimilarlos, es decir, cogieron los dioses griegos, cogieron la mitología griega, es decir, todos los cuentos que cada uno de los dioses griegos tenían, y los aplicaron a sus propios dioses, cambiándoles el nombre. Es decir, a el Zeus griego lo asimilaron con el Júpiter romano. Y todos los mitos que tenía la mitología griega sobre Zeus los asimilaron a su dios Júpiter. ¿De acuerdo? Bien, las tres divinidades más importantes que cogieron los romanos de los griegos fueron Júpiter, Juno y Minerva. Estos tres recibían el nombre de la tríada capitolina, ¿vale? Y tenían un templo propio, en el templo de Júpiter óptimo máximo, en la colina capitolina. Bien, vamos a ir uno por uno. Vamos a ir viendo los 14 dioses olímpicos, uno a uno, con una foto de cada uno y sus características principales, ¿de acuerdo? Luego os colgaré en la parte de archivos una tabla que será la que quiero que más o menos aprendáis. Comenzamos con el más importante de todos, Júpiter, llamado en Grecia Zeus. Lo reconoceremos por el águila, que lo tenemos aquí, por el cetro, este de aquí, y por los rayos, ¿vale? En las estatuas los rayos no están extendidos, es como una especie de botella de agua que luego el tamaño de una botella de agua, que luego se expande cuando los quiere lanzar, ¿de acuerdo? Es el dios del cielo y el rey de los dioses. Juno, hermana y esposa de Júpiter. En Grecia se la conoce como Hera. La reconoceremos por la diadema que tiene aquí, por el pavo real, y suele llevar un cetro porque es la reina de los dioses, ¿de acuerdo? Es sobre todo la diosa del matrimonio. Minerva, en Grecia llamada Atenea. La reconocemos porque suele llevar una lechuza o el olivo, casco, como aquí, con lanza, con escudo. Puede llevar también la cabeza de Medusa, que le regaló Perseo. Es la diosa de la guerra táctica y de la sabiduría. Nació de la cabeza de Júpiter, acordaos de aquel mito. Neptuno, en Grecia conocido como Poseidón. Lo reconoceremos sobre todo por el tridente que tenemos aquí, ¿vale? Y suele llevar hipocampos. Un hipocampo es un animal mitológico que es mitad caballo, mitad serpiente de mar, que es el que tira del carro de Neptuno. Es el dios del mar y de los terremotos, y es el hermano de Júpiter. Marte, en Grecia conocido como Ares. Sus atributos son las armas, un casco, una lanza, un escudo, como vemos aquí perfectamente. Es el dios de la guerra brutal. Así como Minerva era la diosa de la guerra táctica, es decir, cómo un general coloca a sus tropas, Marte es el dios que hace que los soldados puedan matar al enemigo. En un primer momento de la historia de Roma, también era el dios de la agricultura. Por eso, marzo es el mes de Marte. Era el primer mes del año en el cual se comenzaban los cultivos y se comenzaba la guerra. Venus, conocida en Grecia como Afrodita. Sus atributos son la concha, de la que
que simboliza que ha nacido del mar, puede tener palomas, sobre todo la desnudez, ¿vale? Una Venus suele ir siempre desnuda, y la manzana, por aquella manzana de la discordia. Es la diosa del amor y la belleza. Fue madre de Cupido, o Eros, junto con Marte. Diana, en Grecia conocida como Artemis o Artemisa. Sus atributos son el arco, las flechas, la cierva, la vemos aquí, ¿vale? La luna es la diosa de la luna. Es la diosa de la caza y la castidad. Esta fue una diosa que siempre fue virgen, jamás se acostó con ningún hombre. Es la hermana de Apolo. Apolo, tanto en Grecia como en Roma, es el único dios que no cambia su nombre. Lo reconocemos por varios atributos. En esta estatua vemos el arco y las flechas, ¿vale? También puede ir con el sol, con el laurel o con la lira, ¿vale? Era el dios de la belleza, de las artes y de la música. Hermano gemelo de Diana, como hemos dicho antes. Ceres, en Grecia conocida como Demeter. Los atributos que tiene Ceres son la espiga de trigo, que la vemos aquí, y la cornucopia, que es el cuerno de la abundancia, un cuerno del cual siempre salen cereales, alimentos, verduras, etc. Es la diosa de la agricultura, del campo, de las mujeres, es hermana de Júpiter, de Juno y de Neptuno. Vulcano, en Grecia conocido como Hefesto. Le reconoceremos porque siempre lleva las herramientas del herrero. Lleva un martillo, le vemos aquí, estos son unas tenazas, esto de aquí es un yunque, ¿vale? Es el hacedor de armas del Olimpo. Es el dios de la fragua, del fuego y de los metales. Mercurio es el Hermes griego. Lo vamos a reconocer por ese casco con alas, las sandalias con alas, ¿veis? Aquí las sandalias, aquí las del casco, y este bastón de aquí que se llama caduceo. Es un bastón que tiene dos serpientes entrelazadas. Es el dios de los comerciantes, de los viajeros y sobre todo el mensajero de los dioses. Vesta, en Grecia Hestia. Ya hemos hablado antes un poquito de ella porque era una de las diosas primigenias que tenía Roma. Es la diosa del fuego y del hogar. ¿De acuerdo? Aquí vemos este fuego, que es como se la reconoce. Aquí llevan esta estatua la cara tapada porque también suele llevar, igual que sus sacerdotisas, un velo en la cabeza. Es la diosa del hogar, protectora de Roma y hermana de Júpiter, Juno, Neptuno, Ceres y Plutón. Plutón, en Grecia conocido como Hades. Él es el dios de los infiernos, el dios de los muertos, el dios del inframundo. Se le reconoce sobre todo por el can cerbero, que es ese perro que le acompaña con 3 cabezas, que era el guardián de la entrada del inframundo. Y por último tenemos al dios Baco, Dioniso en Grecia. Lo reconoceremos porque siempre va con una copa de vino o un racimo de uvas. Aquí vemos que su pelo son uvas. También lo tenemos en la mano, un saco lleno de uvas. También puede llevar hojas de hiedra o de parra. Y es el dios del vino, de las fiestas, del teatro y de las orgías. Las fiestas que se celebraban en honor a Baco se llamaban bacanales y las mujeres que participaban en ellas las bacantes. Esas fiestas fueron prohibidas durante los primeros años del imperio porque atentaban contra la moral romana. Bien, y hasta aquí los 14 dioses olímpicos de los que vamos a hablar. Esta es la tabla que os he colgado en el apartado de archivos, donde tenéis en las diferentes columnas el nombre romano de los dioses, su nombre griego, sus atributos y sus atribuciones.